Amén, gloria al Señor. Abramos la Biblia, hermanos, en Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Y vamos a leer del 25 al 33. Efesios 5, del 25 al 33. Amén. Dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse. Estamos hablando del matrimonio, de la familia. El matrimonio se compone de dos personas, el esposo y la esposa. El matrimonio es un pacto con el otro delante de Dios. No importa si el otro cumple o no, debemos cumplirlo. No importa si el otro lo merece o no, debemos cumplirlo. Cuando nos casamos, nosotros decimos que vamos a estar en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, etcétera, etcétera. No decimos en lo bueno y en lo malo si te portas bien, sino simplemente es un compromiso adquirido delante de Dios. Estamos hablando de los deberes del esposo, 4 deberes hacia la esposa, 3 deberes hacia la familia. ¿Saben las esposas ahora aquí? Dicen: ¿y yo para qué estoy aquí? Alguna dirá: a mí me interesa eso mucho porque le voy a recordar a mi marido lo que tiene que hacer. Pero realmente, ¿cuál es el propósito de que usted sepa qué es lo que tiene que hacer su marido? Que sea su ayuda idónea. Que le ayude. Que le ayude. Si su marido no es perfecto, su marido no puede... Tiene sus días, tiene sus momentos, tiene sus debilidades, y por lo tanto necesita apoyo a veces. No necesita que le recuerden los deberes porque ya los conoce, pero necesita el apoyo, ¿verdad? Entonces decíamos que lo primero era que el marido debe ser cabeza. Es el primer deber de la esposa, actuar como cabeza en su esposa, salvaguardando la santidad del hogar, manteniendo eso. Recordemos que en el cristianismo el Señor nos enseñó que el mayor entre nosotros es el siervo. Es decir, somos servidores de la esposa, estamos para servir a la esposa, no al revés, porque el mayor en el reino de los cielos es el siervo. En el mundo no. En el mundo el que es mayor pues se apodera del menor. Pero en la iglesia la palabra dice que estamos para servir. Cristo, nuestra cabeza, es el ejemplo vivo. Él vino a vivir y vivió para servir. Él no vino a ser servido, aunque Él no solo era cabeza, Él era el Dios. Pero Él no vino a ser servido, Él vino a servir. ¿Amén? La cabeza está para proteger y para servir y para amparar a la esposa. La segunda cosa dijimos que era amar. En el texto que hemos leído, 3 veces se dice que el esposo debe amar a la esposa. Y este amar es un mandamiento. ¿Por qué es un mandamiento? Porque no estamos hablando de un sentimiento.
Si fuera un sentimiento no se puede mandar. Si usted ama, ama, y si no ama, no ama, ¿qué le vamos a hacer? Usted dice, yo ya me gustaría, pero no puedo. Amar en la palabra es algo que se aprende, porque el amor es una entrega. Prácticamente la palabra que se usa para amor, que es ágape, solo se usa en el Nuevo Testamento. En el griego clásico prácticamente no aparece. Y significa amar como un deber, como algo que nosotros debemos hacer hacia los demás. Amarles. Si yo le digo que ame a sus enemigos, no le estoy diciendo que ame a sus enemigos como ama a su esposa, ni que ame a sus enemigos como ama a su madre, porque eso es imposible. Entonces, yo no puedo cumplir ese mandamiento. Puede comportarse con amor con sus enemigos, aunque no los ame. No estamos hablando de sentimientos. Y si es capaz de hacerlo, eso es un logro. Si usted es capaz de portarse con amor con alguien que no ama, eso es una victoria. Es un logro para usted. Y teníamos que aprender a amar ¿cómo? Pues mirando a quien nos amó. ¿Verdad? Hemos visto cómo debe amar el esposo. El esposo debe amar como Cristo. Es un amor limitado, nada lo detiene. Él dio su vida por nosotros antes de ser amado. Cuando todo el mundo decía crucifícale, Él dio su vida por nosotros. Y eso es lo que se pide al esposo, que cuide de las necesidades espirituales de la esposa. Amar como Cristo supone una acción, que es entregarse a sí mismo por ella, como Cristo lo hizo por la iglesia. También nos dice que debe amar como al cuerpo. El amor por nuestro cuerpo no es un amor altruista, no es un amor romántico, sino que es un cuidado y un sustento de nuestro cuerpo, incluso en los caprichos, en las mayores tonterías. Pero ahí estamos cuidándolo. Y esto nos dice que el esposo debe cuidar de las necesidades físicas de la esposa. Amar como a su propio cuerpo supone también una acción que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Finalmente, amar como a sí mismo, ya que son una carne, dice la Biblia que el que ama a su esposa, a sí mismo se ama, para cubrir esas necesidades espirituales, compartir el máximo tiempo posible, el máximo posible de actividades con la esposa. Y amar como a sí mismo pues también supone esa labor de no ser áspero con ella, de agradarle. Es decir, el esposo debe amar a la esposa de una manera incondicional como Cristo en su necesidad espiritual. Debe hacerlo atentamente como a su cuerpo en su necesidad física, y debe hacerlo abnegadamente como a sí mismo en su necesidad emocional. En resumen, al igual que Cristo, el esposo debe estar dispuesto a dar su vida por su esposa. Hasta ahí tenemos que llegar. Vamos a seguir con el tercer punto. El primero era ser cabeza, el segundo era amar. El tercero es honrarla. Honrarla responde a la necesidad emocional, y una vez más les digo, esa necesidad está desde la creación. No es una necesidad que nace por el pecado. Nació ya en la creación. La mujer fue creada para suplir esa necesidad también. En 1 de Pedro 3:7, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dando honor a la mujer. El hombre debe honrar a su esposa. ¿Qué significa la palabra honrar? En griego la palabra timé significa poner precio. Y si yo le dijera que pusiera precio a su esposa, suena como fatal. ¿No es cierto?
Pero mire, por ejemplo, Mateo 27:9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precios apreciados según precio puesto por los hijos de Israel. Cuando dice precio del apreciado, está usando esa palabra, honra del apreciado. El precio puesto. Si yo les digo, póngale precio a su esposa, suena fatal, pero hay una palabra castellana que es exactamente lo que significa. Y es apreciar. La palabra aprecio significa eso, poner precio. O dicho de otra manera, valorar. O dicho de otra manera, estimar. Es decir, ¿en qué se valora algo? ¿Qué precio le damos a algo? No tiene que ser un precio económico. ¿Qué valor le damos a algo? Esa es la honra que le damos a algo. Honrar no es regalarle flores y llevarle bombones. Honrar no es dedicarle un día al año a las madres o hacer ahí como una fiesta y poner te quiero mucho. Honrar es apreciar, es valorar, es lo que nosotros buscamos y lo que reciben los buenos de parte de Dios. En Romanos 2, del 7 al 10, Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego. Aquí nos dice que Dios da honra a los buenos, valora, aprecia. Dios valora a su pueblo, valora a su gente. Dios tiene esa estima. Fíjense lo que está aquí como contraponiendo una cosa a otra, ¿verdad? La honra se contrapone a la ira y el enojo. No reciben ira y enojo, sino que reciben honra. O sea, no hay que gritar a la esposa, no hay que enojarse con la esposa, hay que honrarla. En otro versículo, el siguiente, el 9, dice: tribulación y angustia para unos, honra para otros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la esposa: honrar, apreciar, valorar. Cuando uno dice, no, mi esposa ya no, yo ya no puedo, ya no siento, ya no me vale, ya no me sirve, me voy a buscar a otra, no está valorando, no está honrando, lo está haciendo. Y esa honra es la que Cristo recibe. Apocalipsis 5:12. Gloria a Dios. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El cordero es digno de recibir la honra. ¿Cómo honramos nosotros a Dios? ¿Vamos a cantarle? ¿Vamos a orarle? Le honramos poniéndole en valor, es decir, obedeciendo, andando su camino, haciendo lo que Él quiera que haga. No se trata de dar honor a la esposa abriéndole la puerta, pagando la cuenta del restaurante, regalándole
pompones, no. Se trata de valorar, de reconocer. Y Pedro nos pide que lo hagamos y nos da 2 criterios para hacerlo. O sea, ¿cómo debe valorar a su esposa? ¿Usted cree que su esposa tiene que ser como usted? No. Su esposa es su esposa y usted es usted. Pero debe honrarla como a vaso más frágil. Esta es la posición delante del esposo. La esposa es más frágil que el esposo. La mujer es más frágil que el hombre. No es inferior, no es menor. En dignidad y en todo son iguales, pero no son iguales emocionalmente, físicamente. Hay esas diferencias. Usted sabe que todos los deportes, todas las competiciones, hay una competición para hombres y una competición para mujeres. ¿Por qué? Porque las marcas de las mujeres no son tan altas como las de los hombres. Hubo por ahí un transexual, creo que en natación, que como era transexual ganaba todas las carreras y las chicas se quejaron porque dijeron, no es mujer, es hombre. Entonces, claro, nada más rápido. Tiene un cuerpo de hombre. No somos iguales. No que no seamos iguales en honor, en todo eso, en todo, nosotros somos todos hijos de Dios, somos todos a imagen de Dios y somos todos iguales, pero nuestros cuerpos son distintos. Y debemos considerar que nuestra esposa es un vaso más frágil. Debe ser protegida, debe ser cuidada también emocionalmente, porque las emociones de las mujeres siempre son más a flor de piel que las de los hombres, y hablamos siempre en términos generales. A lo mejor aquí hay un hombre muy sensible o hay una mujer que no es nada sensible, eso ya va en particularidades, pero hablamos en general. En Colosenses 3:19 no seáis ásperos con ellas. Fíjese, la palabra áspero, ¿verdad? O sea, está diciendo, sed cuidadosos, sed cariñosos. A la mujer hay que hablarle cariñosamente. Al hombre no hace falta. El hombre no necesita que le estén diciendo siempre que le quiere, y ay, qué guapo eres. La mujer a veces sí lo necesita. Eso es así. Entonces, Pedro nos dice, honrarlas teniendo en cuenta que son un vaso más frágil. Tenerlas en estima, porque son un vaso más frágil. Y el otro baremo que nos está dando Pedro, dice, como a coherederas de la gracia. Esa es la posición delante de Dios. Delante de Dios la mujer es lo mismo que el varón. En la iglesia la mujer es lo mismo que el varón. Tiene las mismas promesas. Ha recibido el mismo espíritu. Puede ejercer los mismos dones. Porque es el mismo Dios. Y ella es coheredera. Es el único texto que la palabra coheredero está en femenino. Así que su esposa es una hija de Dios. Y valórenla como hija de Dios. A veces tenemos mucho valor para los hermanos y poco valor para la esposa o para el esposo. Pero el esposo también, o la esposa, también es un hijo de Dios. Y como yo siempre suelo bromear, si su esposa es una hija de Dios, tenga cuidado que Dios es su suegro. En Gálatas 3:28 nos dice que en la iglesia no hay hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Fíjese en esa doble unión, hermano. Esto supone que usted es uno con su esposa por el matrimonio.
porque es una sola carne, es decir, una unión física. Es uno con su esposa por el matrimonio y también es uno con su esposa por el Señor, espiritualmente. Esa doble unión está ahí. No es solamente que somos uno por la carne o por el matrimonio o por la vida aquí, es una cuestión espiritual. Somos uno espiritualmente. ¿Amén? Finalmente, la cuarta cosa que tendrá que hacer el varón es la satisfacción sexual. Eso hay que decirlo. Responde a la necesidad biológica, que también vimos que es una necesidad que viene desde la creación, que no la tenemos por causa del pecado, sino que desde la creación está. En 1 Corintios 7, del 2 al 5, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. es pues la relación más íntima, como sabemos, también es la menos importante. Es decir, lo que más valoramos en la esposa o en el esposo no es la relación sexual, es la compañía, es el carácter, es todo lo demás, ¿no? Porque eso, al fin y al cabo, no ocupa tanto tiempo ni tanto espacio en nuestra vida. Pero es así, es la expresión más alta de esa unión, porque es lo que nos hace una sola carne con ella. En 1 Corintios 6, 16, ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Serán una sola carne. Es decir, el que se une a una ramera se ha casado con la ramera. Se ha casado mal, porque no ha habido un pacto delante de Dios. Lo ha hecho mal. Si eso ha sucedido, hay que confesar el pecado, hay que pedir el perdón por ese pecado para poder librarse de eso. Si alguien está viviendo con una mujer sin estar casados, están pecando. O se casan o se separan. O reconocen que están pecando y se separan, o se casan para hacer las cosas bien delante de Dios. De manera que no tenemos otra opción que la esposa. Esto vale para los dos, lo que estamos hablando ahora vale para los dos. La esposa no tiene otra opción que el esposo. A veces alguien le dirá, es que si usted no satisface a su mujer buscará a otro. No, su mujer no va a buscar a otro porque su mujer es cristiana. Y su mujer no va a cometer adulterio. Ella no se va a ir con otro, pero no la va a hacer feliz. No la va a honrar. No la va a tratar como la tiene que tratar, porque cuando nos está hablando de estas cosas, Pablo nos está diciendo para que no caigáis en fornicación, para que Satanás nos tiente, para que eso no se meta en la casa. Por tanto, tenemos que ver tres aspectos de esto, que es aplicable, como digo, a los dos. Lo digo porque cuando hable de las esposas ya no lo repito. En Hebreos 13:4, Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios a los adúlteros procurren a Dios. honroso sea el matrimonio. El matrimonio no debe ser un desahogo sexual, una manera de acostarse, una manera de tener relaciones. Es mucho más que eso. No se debe pensar en la propia satisfacción sexual.
Cuando yo tengo ganas, pues ahí está mi mujer para desahogarme. La mujer dice, cuando yo tengo ganas, pues aquí está mi marido para desahogarme. Es verdad que el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Tampoco la mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero eso no debe usarse nunca como un castigo, como un chantaje, como una venganza. Se enfada con su esposo y dice, tengo dolor de cabeza. No debe hacerlo así. Es importante las relaciones sexuales. Si es verdad que no tiene ganas, porque tampoco no va a tener ganas toda la vida, pues eso se habla y se comprende. Yo creo que todos lo podemos comprender y tampoco pasa nada. Si usted tiene muchas ganas de relaciones con su esposa y su esposa le dice, mira, que es que no tengo ganas y tal, tampoco se puede forzar, ¿verdad? Ahí lo que puede hacer es una buena duchita de agua fría y a la cama, y ya está. Pero debemos pensar siempre en las relaciones sexuales, en satisfacer al cónyuge, en la satisfacción del otro, en que eso es para el otro también. También el propósito es experimentar placer. En Proverbios 5, 18 y 19, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa la tela, tus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. sus caricias te satisfagan y en su amor recréate. El placer sexual lo inventó Dios. No es malo, no es pecado, no es algo que usted tenga que evitar. Simplemente tenemos que ceñirnos a la persona con la que hemos entrado en pacto. No es malo que a usted le gusten las mujeres, no es malo que a usted le gusten todas las mujeres, pero tiene que elegir una. No puede ir con todas. Y eso es así. Hay que cumplir con esa mujer. El acto sexual es santo, el placer que proporciona es algo que Dios ha puesto ahí para que nosotros nos recreemos y nos satisfagamos. Por la mujer en tu juventud se entiende la esposa, naturalmente, y la Biblia habla francamente de esos placeres sexuales. En Cantares 2, del 3 al 6, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseo me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Susténtame con pasas o córtame con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Tal vez también podemos leer Cantares 4, 10 y 11. Si alguien ve aquí una alusión al beso en la boca, tal vez lo sea. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las riquezas aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tu vestido como el olor del líbano. Así pues, es una unión completa, es ser una sola carne, es llegar a ser una sola carne, y es algo que proporciona placer. No hay nada de malo en ese placer, pero no es el placer nuestro que debemos buscar, sino el placer mutuo. Así también, como hemos visto, siempre
mantenemos eso. En 1 Corintios 6, 15 y 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Así que goce, pero goce con el esposo, goce con la esposa. Gocen ustedes. Gocen. Y si alguien les dice que, ay, eso es lujuria, eso es lívido, eso es terrible. Oh, eso lo ha hecho Dios. Eso lo creó Dios. Y es bueno, como todo lo que hace Dios. Por último les digo, mantenga la pureza, para que no nos tiente el diablo a causa de la incontinencia. No debemos buscar la satisfacción sexual en otras mujeres. En Hebreos 13:4 Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios a los adúlteros los juzgará Dios. A los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. La potestad sobre el cuerpo es del otro, no es de uno mismo, pero es del otro, no es de ningún extraño. Mi cuerpo es para mi esposa. Y ya hablaremos de consejos para evitar la infidelidad más adelante. Ahora notemos esas palabras que hablan de eso en Cantares 4:12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Huerto cerrado, fuente cerrada, fuente sellada. La esposa está cerrada y sellada al esposo. Y el esposo está cerrado y sellado a la esposa. La esposa no está con ningún otro, ni el esposo está con ningún otro, porque eso está cerrado y sellado. Y eso tiene que ser así desde antes del matrimonio, en la pureza de Dios. En Cantares 8, 8 y 9. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos todavía no se ha desarrollado. ¿Qué vamos a hacer cuando se desarrolle? Dice, si fuere muro, una mujer cerrada, una mujer que no se presta, una mujer que no se da, entonces podemos edificar un palacio de plata. Pero si fuera una puerta donde cualquiera puede pasar, entonces lo único que podemos hacer es adornarla. No se puede hacer otra cosa. Mantengamos nuestra pureza hasta el matrimonio si no estamos casados, y en el matrimonio cuando estemos casados. No busquemos satisfacción fuera del matrimonio. Bien, hablemos de las necesidades, de los deberes con la familia. El hombre como cabeza tiene que velar por las necesidades espirituales de la familia, la asistencia a cultos, etcétera, etcétera. Las necesidades sociales, el compañerismo y las necesidades materiales, evidentemente. Empecemos por la necesidad espiritual. El hombre debe prepararse, estar pendiente de la necesidad espiritual de su esposa. 1 Corintios 14:35. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si usted sabe alguna necesidad espiritual de su esposa,
usted tiene que aprender para poder enseñarle. Porque dice que pregunte en casa a su marido. El marido debe prepararse. No digo que deba hacer un curso de teología bíblica de 200 lecciones, pero debe prepararse para su esposa. Pensar lo que necesita su esposa. No le vamos a ordenar, no le vamos a mandar, porque ya dijimos que cuando uno tiene que recurrir al mandato, eso algo va mal. Pero vamos a razonar, vamos a buscar las razones para poder decirle a nuestra esposa lo que queremos que haga. El esposo debe prepararse para cubrir esas necesidades espirituales. Él es la autoridad en la vida espiritual de la esposa y tiene poder sobre esa vida espiritual. En el Antiguo Testamento el esposo tenía poder para anular los votos de la esposa. Los votos eran sagrados, pero los votos de la esposa podían ser anulados por el esposo. En Números 30, versículos 6 a 8 y el 13. Pero si fuere casada y hiciere votos o pronunciare de sus labios cosas contradictorias su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que dijo su alma firme será. El 8. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que dijo su alma será nulo y Jehová la perdonará. Y el 13. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Lo que está haciendo aquí el Señor es proteger esa cabeza. Es decir, si una esposa quiere hacer votos, una esposa, pues debe estar de acuerdo con el esposo. Es tan sencillo como eso. Si no, el esposo puede vetar ese voto. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Hoy no se hacen votos porque hoy no se hacen sacrificios. Entonces ninguna mujer va a decir, yo voy a sacrificar 2 corderos al Señor, porque ya no se sacrifican corderos, ¿no? Pero en ese tiempo se hacía. Lo que nos está diciendo eso es que debe tomar la iniciativa en las necesidades espirituales, para ir a los cultos, para tener un devocional diario, para orar, para buscar de Dios. Pues esa iniciativa le corresponde al esposo. ¿Qué pasa si no la tiene? Pues ahí que yo, como mi esposo no la tiene, ¿qué hago? Pues sea su ayuda idónea. Invítele, dígale y hágalo. Las necesidades sociales, en 2 Corintios 6:14, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? la Biblia dice que no nos unamos a incrédulos en yugo desigual, como por ejemplo el matrimonio. No es el único yugo desigual, hay otros yugos desiguales también, pero estamos hablando de eso. ¿Por qué va a ser esto así? Porque no puede ir uno por cada lado. Tenemos una noción de familia, una noción de matrimonio, y si el otro no tiene la misma noción, esa noción no va a poder funcionar. En 1 Corintios 7:33, Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las cosas del mundo que le agradan a su mujer? Hombre, si su mujer es cristiana no va a tener mucho problema. Si su mujer es cristiana, las cosas del mundo que le van a agradar no van a ser pecados, no van a ser cosas contrarias a la palabra, van a ser cosas pues del mundo.
Está bien. Tenemos que agradar a la mujer, ¿por qué? Vaso más frágil. Habrá que atender. Tengamos cuidado, hermano, con quien entra en nuestra casa. Tengamos cuidado con los amigos que recibimos. Pueden ser una mala influencia para nuestras esposas o para el esposo o para los hijos. Tengamos cuidado con eso. El tiempo libre debe ser administrado salvaguardando la santidad, poniendo límites a las cosas. También hablaremos del uso del tiempo en alguna lección, pero el esposo debe marcar cómo y cuándo hacer las cosas. Y cuidará de que no afecte a la vida espiritual de la familia nada, de lo que haya en la casa, de lo que entre en la casa, de lo que se vea en la casa. Los fines de semana son para el Señor, las horas de culto, etc. Por eso las mejores relaciones son las relaciones que podemos tener con otros hermanos, con otros matrimonios cristianos, porque ellos también nos ayudan en esa parte. En cuanto a las necesidades materiales, leemos 1 Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente los de su casa, han negado la fe. La finalidad no es tener necesidad de nada. El hombre debe procurar que en su casa haya pan, que en su casa haya necesidades materiales cubiertas. 1 Tesalonicenses 4, 11 y 12. Ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos, que no tengáis necesidad de nada. El esposo debe ser un trabajador. Y la esposa, si ayuda mejor. Pero estamos ahí hablando de la responsabilidad que nos pone la Biblia. Ocuparse de sus negocios, trabajar con sus manos, procurar que en su casa haya siempre alimento. En Efesios 4:28. Incluso dice, haciendo lo que es bueno con sus manos para tener que compartir, para poder compartir con otros. Procuremos ocuparnos con nuestras manos en trabajo para levantar nuestros hogares, para levantar nuestras familias. Pablo trabajó con sus manos, él hacía tiendas, y él trabajaba tiendas de carpas, pues, y él trabajó con sus manos tanto en Corinto, donde estuvo 1 año y medio, como en Tesalónica. En Hechos 18, del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a él. Y como era del mismo oficio, se quedó judío, trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiempo. Trabajando juntos. Llegó a Corinto. ¿A qué llegaba? A predicar el Evangelio. De contrario, unos judíos que hacían tiendas, él también hacía tiendas, van a trabajar juntos. Vamos a hacer algo con nuestras manos. En 1 Tesalonicenses 2:9.
os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo llegó a Tesalónica, no quiso ser gravoso, él podía haber pedido que le pagaran, que le dieran de comer, que lo hospedaran, pero no quería ser gravoso a la iglesia. Dijo, para no ser gravoso, pues yo voy a trabajar de noche y de día si es necesario. Y así es como él puede hablar de estas cosas con esa libertad. En 2 de Tesalonicenses 3:8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Amén. Es importante eso, hermano, que entendamos cuál es nuestro deber como esposos. Debemos fortalecer eso. Debemos fortalecernos en eso. Semana que viene hablaremos de las esposas. Y les digo lo mismo a los esposos. ¿Para qué hablamos de las esposas? Para que usted también les ayude. Para que usted también ayude a su esposa a ser una buena esposa. No para que diga que ella tiene que aprender a ser esposa en algún lugar extraño, tiene que hacer una carrera, un máster, una licenciatura de esposa, sino que para eso está el esposo. Si quieren saber algo, pregunten a sus maridos. Y hay que fortalecer esa familia. Ser agradecido a Dios por estas cosas. En Proverbios 18:22, Haya esposa, haya el bien, y alcance la benevolencia de Jehová. amén. Si usted tiene esposa, usted ha alcanzado esa benevolencia. Usted puede dar gracias a Dios, puede valorar esa bendición de Dios, no mirando a su esposa quizá, no mirando los defectos de su esposa, sino mirando lo que Dios le ha dado. El que haya esposa, dice la palabra. Usted sabe lo que es una esposa. Una esposa es una mujer que ha dejado a su padre y a su madre, que ha entrado en un pacto con usted. Es la única persona en todo el mundo que lo ha hecho. Nadie más lo ha hecho. A lo mejor usted tiene amigas que le dicen que le quieren mucho, pero no lo han hecho. Y tiene compañeras de trabajo que dicen que le quieren mucho, pero no lo han hecho. Si ha hallado una esposa, ha hallado el bien. Y eso es una benevolencia de parte de Dios. En Lucas 12:34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro. Ya hemos dicho, hermano, honrar a la esposa es valorarla. Valorarla como un tesoro en nuestra vida. Algo importante, algo necesario. Y más que necesario. Es algo importante, es una bendición de Dios extra, digámoslo así. Es algo que tenemos. Y usted puede ver a su esposa como un tesoro. Puede valorar a su esposa como un tesoro. Puede ponerle precio como un tesoro. Ese es el mayor precio. Mire, la Biblia hay una parábola de la perla de gran precio. Usted la conoce, ¿verdad? Un mercader encontró una perla de gran precio. Lo vendió todo para comprar esa perla. Porque para él esa perla era el tesoro. Era lo más grande. Ahora yo le digo una cosa. Ese mercader en su vida, en sus viajes, vio muchas perlas. Vio perlas muy buenas. Vio perlas que valían mucho. Pero si él hubiera estado comprando esta perla y aquella perla y aquella perla, cuando encontró la perla preciosa no la pudo comprar porque no tendría bastante. La pudo comprar porque no se había gastado en las otras perlas. Y nosotros no tenemos que buscar otras mujeres, no tenemos que buscar otras perlas. Tenemos la perla en casa.
tenemos el tesoro en casa. Y hay que valorarlo, hay que apreciarlo, porque si lo apreciamos, allí estará nuestro corazón. Proverbios 31, 28 y 29. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Su marido también la alaba. Tenemos que reconocer a nuestra esposa no solo en lo privado, sino también en lo público. No dejemos que nadie hable mal de nuestra esposa. No dejemos que nadie dañe a nuestra esposa. Honrémosla en toda la medida posible. Amén. Esos son nuestros deberes, hermano. Cuando usted se casa, está tomando esas responsabilidades sobre usted. Responsabilidades en las que no está solo, porque Dios le ha dado una ayuda idónea y porque tiene una cabeza que es Cristo, que está con usted. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar. Aleluya.